Hola, en este video hablaremos sobre el estado de Puebla. Iniciando con la presentación general de la ciudad. ¿Alguna vez te has preguntado por qué Puebla es llamada la ciudad de los ángeles? Pues tenemos la respuesta. Cuenta la leyenda que una corte celestial fue la encargada de trazar sus calles y colocar la campana más grande y pesada de la catedral. Pero nosotros creemos que hay otros motivos para decir que está cobijada por los mismísimos ángeles. Sus casi 365 cúpulas barrocas delineando el horizonte. Los sabores delirantes de su gastronomía, como el mole y los chiles en nogada. El azul intenso de su talavera. Sus casonas coloniales convertidas en museos y hoteles. Y, por si fuera poco, la hospitalidad de su gente. Por esto, y más, también Puebla de Zaragoza es una digna ciudad patrimonio de la humanidad, que merece estar en tu lista de destinos turísticos para conocer en México. Esta ciudad se ubica a 2 horas aproximadas de la Ciudad de México. El turismo religioso es uno de los principales atractivos de la ciudad de Puebla. Al recorrer el centro histórico encontrarás 2 ejemplos excepcionales del barroco novohispano. La catedral, que tardó 2 siglos en construirse y que tiene las torres más altas de América Latina, y la Capilla del Rosario. Los ojos no se dan abasto para contar la cantidad de altares recubiertos en oro y azulejos de talavera que se montaron sobre sus paredes. Los museos son indispensables también en la vida cultural de Puebla. Un claro ejemplo es el Museo de Amparo, muy cercano a la catedral. Tiene una amplia colección de arte prehispánico, colonial y moderno, y una terraza para tomar las mejores fotos de la ciudad. Los fines de semana, el boleto de entrada incluye talleres como el de moldeado de barro. Hoy hablaremos y conoceremos sobre el estado con más cultura gastronómica y tradición del país. Hablaremos sobre sus costumbres, conocer un poco más sobre el estado de Puebla. Tiene lugares y paisajes hermosos, una gastronomía deliciosa y, por supuesto, danzas típicas que llenan el alma de energía y felicidad a todos los que participan en esta presentación artística. A pesar de que han pasado siglos, muchos de los habitantes de Puebla guardan sus tradiciones y siguen haciendo representaciones de las danzas antiguas, y algunas de ellas son las que a continuación te presentaremos. Una de las tradiciones y costumbres de Puebla de mayor renombre es el 5 de mayo. En esta fecha se conmemora la victoria del ejército mexicano sobre las fuerzas francesas, que quieren invadir el estado. Se celebra en toda la región con desfiles. Otras tradiciones de Puebla son de carácter religioso. Tal es el caso de las siguientes fiestas de Semana Santa, el Día de San Antonio de Abad, el Día de la Virgen de la Asunción y las fiestas de la Virgen de Guadalupe. Alguna de las danzas típicas de Puebla es la danza de los negritos. Esta danza típica es originaria de Veracruz, Hidalgo y obviamente de Puebla, y representa la matanza de una víbora. En esta representación se expresa el maltrato que vivieron los esclavos negros que fueron traídos a México por medio de los españoles. En esta danza se utilizan elementos que evocan a la religión católica: telas gruesas, camisas blancas y corbatas. La danza de los tecuanes. Esta danza es originaria del municipio de Acatlán, de Osorio, y sus raíces son de la cultura olmeca. Está representada la unión de tribus que derrotan a un jaguar. Dentro de la representación participan varios danzantes que mezclan la vestimenta de un tecuán con ropas de los charros. La danza de los quetzales. Esta es una de las danzas más importantes de Puebla y Cuetzalan, pueblo del que es originaria esta danza. Durante la época prehispánica, esta danza era dedicada al sol y actualmente es ejecutada en fiestas patronales. Los bailarines de esta portan trajes de colores muy llamativos y una corona en la cabeza. Y por último, la danza de los migueles. Este baile se lleva a cabo durante la fiesta del 29 de septiembre en San Miguel Tizacapán, en el norte de Puebla. La danza se representa en tributo y celebración a San Miguel Arcángel. La danza de los migueles es una representación de la lucha entre el bien y el mal, en la que los migueles son las personificaciones de San Miguel Arcángel. Ahora hablaremos un poco sobre la historia de Puebla, iniciando por sus orígenes. Fue consumada la conquista española en el primer tercio del siglo XVI, que es ahí cuando se funda la ciudad de Puebla de Los Ángeles, en un valle denominado Cuetlaxcoapan, el cual se ubica a 120 kilómetros al sureste de la Ciudad de México, rodeado de los volcanes Popocatépetl, Ixtaccíhuatl,
Pico de Orizaba y la montaña de Malinche. La fecha de fundación fue el 16 de abril de 1531. El trabajo para delinear y formar las calles fue dirigido por el fraile franciscano Toribio de Benavente, conocido por los indígenas como Motolinia, quien oficia la primera misa, por lo cual se considera este día como la fecha de su fundación. La ciudad fue fundada con la intención de conformarla en un espacio para inmigrantes españoles, la que se convierte en la segunda ciudad en importancia de la Nueva España, gracias a que se constituye en un gran espacio productivo. En la época colonial, en el año de 1531, se coloca la primera piedra de la catedral, en terrenos conocidos como el Portal de Borja, cuya construcción se inicia el 29 de agosto de 1536 y se concluye en 1649. El templo y convento de San Francisco datan del año de 1535. En el año 1611 se termina la construcción del templo de Santo Domingo y en abril de 1690 se inaugura la Capilla del Rosario. La producción textil es durante la época colonial la actividad productiva más importante en el desarrollo de la economía virreinal, tanto por su papel en el comercio regional como en el volumen de personas que empleaba. Sin embargo, las continuas guerras entre la Real Corona Española, Inglaterra y Francia impiden el establecimiento oportuno de textiles que ejerce el monopolio español, lo que genera que se abra un breve periodo de auge para la producción textil local. Ahora, en la época independiente, fue posterior al movimiento de independencia, pues preocupa a las autoridades locales y las clases conservadoras poblanas los posibles ataques de grupos insurgentes, y por ello se construye en la ciudad un sistema de murallas y fosas para protegerla. En 1815 se inicia la construcción del Fortín de Loreto, que domina la ciudad y garantiza el camino que viene del puerto de Veracruz. La ciudad de Puebla ha enfrentado numerosos sitios, entre los que destacan el que llevaron a cabo las tropas de don Nicolás Bravo y don Joaquín Herrera a principios del mes de julio de 1821. 3 años después, del 3 al 10 de julio de 1824, los generales Mariano Arista y Gabriel Durán sitian la ciudad defendida por el gobernador Patricio Furlong y don Guadalupe Victoria. Santa Ana envía al general Luis Quintanar y sus tropas entre el 1 de junio y el 31 de julio de 1834. En enero de 1845, nuevamente Santa Ana ataca la ciudad con un ejército de 1000 hombres, que son obligados a retirarse por la acción del general Ignacio Inclán. Ahora hablaremos sobre el vestuario. Puebla es reconocido por ser uno de los estados más culturales de México, y dicha afirmación la podemos ver en su cultura, su historia, su arquitectura, su gastronomía, sus bebidas típicas, su gente y, por supuesto, en su vestimenta tradicional. Si bien cada una de estas es una característica por separado de la esencia del lugar, el traje típico de la región es la combinación perfecta de todos estos elementos plasmados en diferentes prendas de vestir. Y aunque la mayoría de los trajes típicos de México son la mezcla de dos diferentes culturas, en Puebla es un poco diferente, pues su vestimenta tradicional hace referencia a la cultura española, la cultura indígena y la cultura oriental, pues según la leyenda que la gente de Puebla cuenta respecto a su vestimenta tradicional, es que tuvo su origen cerca del siglo XVIII y debido a la presencia de una mujer que los poblanos llamaron China. Esta mujer vestía una extraña ropa indumentaria que causaba un gran impacto en la mirada de todos los que la veían. Estas prendas comenzaron a ser muy populares en aquella época y de poco a poco se fue mezclando con la cultura indígena de la región, y esto fue lo que lo marcó como el origen del traje típico de Puebla. El traje típico de la mujer. La vestimenta de las chinas poblanas, como es común conocer la vestimenta tradicional de la mujer de Puebla, consta de una blusa blanca, con labores de deshilado y bordado de seda y chaquira, con motivos geométricos y florales en colores vivos. Particularmente la blusa blanca suele ser escotada, dejando a la vista una parte del cuello y pecho de la mujer. Este conjunto va acompañado con una falda llamada castor y consta de 2 secciones. La sección superior de unos 25 centímetros aproximadamente, de percal o de seda, que podría ser de color verde, llamada corte, y la inferior, que es propiamente la falda, de color rojo vivo con dibujos negros, cubierta con lentejuela y debe llegar hasta los tobillos. En el caso del hombre,
Su traje típico suele ser con una característica similar a la de los tradicionales charros, pero totalmente diferentes a los que solemos conocer, pues consta de una camisa ornamentada cuyos patrones y colores pueden variar, aunque siempre mantienen su intensidad y sinergia con la ropa de la mujer. El conjunto se complementa con una faja en la cintura y unos pantalones acampanados de color negro o armoniacos con las piezas superiores, y encima usan un paliacate o pañoleta amarrado a la cabeza. Cabe señalar que esta no es la única vestimenta del hombre, pues suele tener variaciones, pero tratando de llevar siempre la faja en la cintura, la cual es muy visible por su color. Ahora hablaremos de algunos datos relevantes de Puebla y daremos algunos ejemplos. ¿Tú los conocías? Es muy interesante y es algo que todo poblano debe de saber. El primero es sobre la fundación. Puebla se fundó el 16 de abril de 1531, siendo la primera ciudad en América construida solo para españoles, siguiendo la idea de una ciudad perfecta en su traza. La segunda sería la memoria documental de la ciudad. El Archivo Municipal de la Ciudad de Puebla, a diferencia de otras ciudades, tiene documentos únicos como la cédula real original, que es el documento de fundación, es decir, su acta de nacimiento, además de la real provisión, donde se otorga el famoso escudo de armas. Por su importancia, estos y otros documentos del archivo están declarados como Memoria del Mundo UNESCO, México. La tercera es un centro histórico para presumirle al mundo. El Centro Histórico de Puebla, declarado el 11 de abril de 1987 como Patrimonio Mundial por la UNESCO, conserva 2.619 monumentos en 391 manzanas, distribuidas en 6.9 kilómetros cuadrados, siendo una de las ciudades con más monumentos de América. El cuarto dato sería la historia que se da cita en Puebla. En la ciudad de Puebla han ocurrido hechos históricos que la vuelven un referente fundamental en la historia de México, como la batalla del 5 de mayo de 1862, en la que el ejército mexicano venció al que era considerado el ejército más fuerte de la época, o el inicio de la Revolución Mexicana el 18 de noviembre de 1910 por los hermanos Cerdán. El quinto dato: solo aquí encontrarás la talavera poblana, que es uno de los únicos productos mexicanos con denominación de origen, siendo fabricada sin interrupción desde hace más de 4 siglos, lo que la hace una de las expresiones de arte popular más importantes de México. El sexto dato es el orgullo que se lleva en la boca. La gastronomía poblana es una de las más variadas y exquisitas de México y del mundo, siendo reconocida por los platillos como el mole poblano, los chiles en nogada, las chalupas y las semitas. El número 7. La memoria del mundo en Puebla. La Biblioteca Palofaxiana es considerada la única biblioteca antigua del continente americano que conserva su edificio, estantería, mobiliario y acervo originales. El dato número 8. Es un tesoro que resguarda tesoros. La Catedral de Puebla es considerada una de las catedrales más bellas del mundo, por su arquitectura y por el acervo pictórico, escultórico, musical y documental que resguarda, además de tener las torres más altas de las catedrales del continente. El dato 9. Un paraíso en Puebla. Cuando visites African Safari, estarás viviendo la experiencia de explorar el safari más importante de América Latina, con animales en libertad que harán que tengas una visita inolvidable, con emociones que te inspirarán a amar y a respetar nuestro planeta. Y el último dato, que sería la 8ª maravilla del mundo. La Capilla del Rosario es la máxima joya del barroco del siglo XVII de Puebla y de México, por lo que desde su apertura el 16 de abril de 1690 ha sido vista como única en su tipo por simbolismo y por la calidad de su decoración. En conclusión, Puebla es uno de los estados de mayor riqueza en cuanto a fiestas y celebraciones. Algunas de ellas se destacan de entre las demás debido a su autenticidad y al valor cultural y familiar.